Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder compartir con ustedes las noticias más importantes de lo que nosotros vamos encontrando en el día a día en la cobertura en www.mundocristiano.tv. Este es un producto de Mundo Cristiano y CBN que estamos muy contentos de poder ofrecérselo y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Kevin, ¿cómo estás? Un placer, Jonathan, poder estar aquí y compartir con las personas. Hoy un programa que trae bastantes temas interesantes y temas que definitivamente nos encanta traerlos acá para pensarlos como un par de cristianos. Intentar como cristianos pensar esos temas y darles a las personas pues herramientas, números, datos para que también pensemos esto desde una perspectiva bíblica. Así es. Muy bien, vamos a estar haciendo eso y por eso también queremos invitarlos a que ustedes en las redes sociales conversen con nosotros y nos compartan sus opiniones. Para eso está nuestra compañera Angie. ¿Cómo está Angie? Ya hace rato sin verla. Ya, aquí estamos de vuelta y bueno, agradecidos con Dios y agradecidos con todos ustedes que van a estar esta próxima media hora generando conversación con nosotros. Recuerde que yo voy a estar aquí leyendo sus comentarios, así que estamos dispuestos a empezar en cuestiones de segundos. Bueno, vamos entonces de inmediato, Angie y Kevin, con la mesa de temas. ¿Qué les parece? Ahí estamos ya con todos los temitas que vamos a tener hoy. Y empezamos con uno que yo quiero proponer. Kevin dice, Nayib Bukele, Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó en declaraciones tras su reelección. Yo sé que mucha gente está muy emocionada con esto. Yo también apoyo mucho a Nayib, pero quisiera tener algunos comentarios importantes alrededor de ese tema también. Vamos a ver qué hablamos de esto. Y yo quiero hablarles también de un presidente y es del presidente Javier Milei de Argentina. Él fue de viaje a Israel y hizo varios anuncios importantes, entre ese, uno de los muchos esperados, el traslado de la embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Hablamos de todo lo que sucede en Israel, pero hay muchos cristianos alrededor de Israel que no necesariamente están en Israel. Y esto es lo que está pasando en el caso del Líbano, donde 10,000 cristianos clamaron a Dios para decir más fuerte que la explosión de bombas. Algo realmente valiente que están haciendo los cristianos en Medio Oriente. Hace un año, señoras y señores, estuvimos hablando aquí en el estudio de Mundo Cristiano sobre un avivamiento que ocurrió en Asbury. Fue algo que tocó los corazones de todas las personas. ¿Qué pasó un año después? Lo vamos a conversar acá, en esta edición. Ahí estoy, yo viendo para la otra cámara, todo feliz, salí yendo para el revés. Bueno, vamos con el primer tema, ¿les parece? Porque tenemos una información importante que yo quiero empezar, así que ahí tenemos 3, 2, 1. 5 minutos. Tiempo y tenemos solo 5 minutos, Kevin. Nayib Bukele fue reelecto con una cantidad exorbitante de votos y pues él ha dicho en su discurso tres cosas claves que para mí son importantes y por eso traigo este tema. Lo primero es que el Señor ha sanado la tierra del Salvador y esto es algo maravilloso lo que él ha dicho porque ahí también hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, lo que la iglesia en El Salvador viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos centralizado mucho el discurso alrededor de Nayib Bukele, pero la iglesia en El Salvador ha estado orando constantemente por un cambio. Claro. Este cambio yo no se lo doy solamente a una figura presidencialista y centrarnos alrededor de él, sino de lo que Dios está levantando, porque no solamente es el presidente, es una generación, es un 80% de las personas que fueron a votar. Es la gente que está en el extranjero votando a lo interno para El Salvador y votando a favor, en este caso, del presidente Bukele, lo cual a mí me parece que habla mucho de la legitimidad. También dijo dos cosas importantes, y es que le daban gracias a Dios porque era un milagro históricamente. Claro. Y lo tercero que decía es déjennos ser cristianos. ¿Qué piensa usted de la reelección de Bukele? Yo tengo muchas cosas que aportar. Son 3 temas, ¿verdad? Uno, como latino, la historia nos ha demostrado a nosotros que hay que tener un cierto recelo cuando un mandatario intenta perpetuar su mandato. Entonces sí genera un cierto recelo ver la manera en la que ocurre, pero realmente cuando usted analiza esto, cuando usted analiza lo que ha significado tener a una persona como Nayib Bukele, lo que él ha hecho, pero lo que representa para el pueblo salvadoreño y lo que ha representado, por ejemplo, para la iglesia, ya lo decía usted, viene mucho de la mano la sanidad que ha venido pasando sobre El Salvador, ha venido mucho de la mano del trabajo de las iglesias, pero entonces, ¿qué ha abierto el espacio para que las iglesias puedan reabrir, para que puedan abrir? Bueno, el tema de la seguridad. Entonces, realmente, cuando usted ve resultados, usted dice, bueno, de veras que vale la pena tener una persona así. Que asusta tenerlo cierto tiempo, que probablemente muchos países dirán que la manera en la que ocurrió. Señores, vea lo que está pasando en El Salvador, es que hay que ver hechos. Y lo que más me encantó, Jonathan, de todo esto es,
ver que al final él llega, porque me encantó el discurso, él presume, porque por si a él le encanta hacerlo, él presume todos los logros que tiene, él dice, señores, y en la historia de la democracia se ha visto esto, un apoyo de más de un 80% en lo que es el electorado. Pero a pesar de que él tiene todo eso y todos los logros y todo, él llega y dice, y esto es un milagro que lo ha hecho Dios. Entonces, yo creo que que un presidente que se enfrente a poderes ya establecidos es incómodo. Y ahí yo respaldo que mucha gente esté diciendo, ay no, es que el otro, que es aquí, que es allá, todas esas cosas, perfecto. Pueden decir lo que quieran. Y yo le tengo una pregunta, ¿usted cree lo que la Biblia dice? Claro. ¿Y por qué usted entonces no apoya que un presidente se pueda reelegir? ¿A dónde ha visto usted en la Biblia que hay democracia? La democracia es un invento de los romanos. Mucho tiempo después de la llegada de Jesús. Entonces, yo no vengo a apoyar, o sea, no me crean que estoy diciendo que la gente tiene que... Pero esa alternancia... hasta el 2050. Pero esa alternancia de poder iba en funcionamiento del bienestar del pueblo. Sí, claro. Si el pueblo estaba mal, se levantaba y votaban a la persona. Entonces, yo sí creo en la alternancia del poder y tengo unas dudas claves, que es por qué, sabiendo el apoyo popular que tenía, no reforzar al Tribunal Supremo de Elecciones en El Salvador para que pudiera dar el resultado inmediatamente. No hay encuesta privada, incluso encuestas de sus propios enemigos políticos les daban más del 80% del gane en una democracia. Entonces, ¿por qué no agarrar y fortalecer el Tribunal Supremo para que no haya más espacio para hablar? Él me diría aquí, no, Jonathan, es que eso no se va a resolver. La gente siempre va a hablar. Sí, siempre van a hablar. Sí, pero si usted quiere tener una democracia donde él en democracia pueda demostrar lo que está haciendo, yo fortalezco los demás poderes. Ahora, yo me puedo enfrentar a la prensa, pero no puedo limitar el trabajo de la prensa. Ahora, la prensa, y esto todos lo tenemos que tener claros, tiene intereses grandísimos. La prensa es una organización privada que tutela un bien público, que es la libertad de expresión. Y todo medio de comunicación tiene dos vías, el interés público y el interés privado. Ese interés privado no puede primar sobre el interés público. Y eso es lo que pasa. Los medios de comunicación que no asumen la responsabilidad no dicen directamente, yo pienso A, B y C y esta es mi posición. Como hacemos nosotros abiertamente en lo que nosotros creemos, lo que nosotros defendemos y lo que nosotros hacemos. Entonces te vendo imparcialidad, pero te estoy golpeando. Por eso Bukele ha tenido enfrentamientos fuertes. Se enfrenta contra la gente, por ejemplo, del país de España, que eso ya perdió su norte desde hace muchísimo tiempo, y no tutelan lo más importante, que es ese posicionamiento. Eso por un lado. No es el único que le ha tocado. No me gusta que el Tribunal Supremo de Elecciones no haya podido estar firme. No estoy en El Salvador para entender la euforia, pero sí tengo recelo porque entre más democráticas sigan siendo las elecciones del presidente Bukele, más respaldo internacional va a tener. Que se eligió democráticamente, y aquí voy a decir algo también un poco complicado. Dígame, ¿cuándo en Cuba se ha roto el orden democrático? Nunca. Todos han sido elegidos democráticamente desde la revolución. ¿Verdad? La misma gente. Venezuela igual. El orden democrático no se ha roto. No ha llegado alguien y ha dicho, soy yo, el presidente, y gobierno yo, y van a ver qué hacen. No. Se ha intentado. ¿Qué hizo Fidel apenas ganó? Llamó a elecciones. Entonces, la democracia no te garantiza buenos gobernantes, pero la oración sí te garantiza buenos gobernantes. Y ya era hora que El Salvador, un pueblo tan evangélico, tan cristiano, tan católico, ponerle lo que quieras, ha estado clamando por un cambio y creo que lo están viendo. Ahora viene el gran reto para el presidente, porque antes el problema era, la gente no pensaba en la economía porque le echaba la culpa a las maras. Ahora las maras están en la cárcel. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué le queda para el pueblo de El Salvador. Vamos a ver entonces. Quiero presentarles a ustedes el tema porque tenemos otro mandatario que de veras ha dado mucho que hablar, pero para eso vamos a pedir el conteo en 5, 4, 3, 2, 1. 5 minutos. Tenemos 5 minutos para contarle de algo que ha estado ocurriendo con el presidente Javier Milei. Y es que él decide viajar, decide que su primer viaje diplomático como mandatario sea a Israel. Él decide hacer su viaje a Israel el martes de esta semana y llega y hace varios anuncios de los que vamos a destacar algunos. El primero, que es uno muy esperado, que es la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv, la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, que eso es algo que se esperaba mucho y que es un reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Y esto es súper simbólico. Pero también él habla de diferentes temas, entre ellos designar
a Hamás como grupo terrorista, que esto es algo bastante importante que muchos gobiernos, incluso la misma ONU hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha querido condenar lo que ha hecho Hamás. El presidente Milei dice sí y lo vamos a designar como grupo terrorista. Además, da un mensaje muy fuerte de apoyo al pueblo de Israel, a los secuestrados, y pide la liberación, que es algo de los rehenes, que es algo que pocos mandatarios han hecho hasta el momento. Es el primer gobernante latinoamericano. El primer gobernante latinoamericano que viaja después de que Israel entrara en el proceso de guerra para mostrar su apoyo. Es muy simbólico lo que él hace y definitivamente lo hemos hablado aquí. Es algo que va a tener muchas repercusiones para Argentina, que de por sí es un país muy polarizado en eso. Tuvimos la semana pasada la oportunidad de aquí tener un periodista que... Gabriel Ventasgal. Que él era argentino y él mostraba lo polarizado que es Argentina en estos temas. Y ver que un presidente llegue y ponga clara la línea del gobierno es algo que genera mucho impacto. A mí me parece absurdo a estas alturas que hayan presidentes argentinos que no vean la cantidad de judíos que tienen tanto en Israel como en Argentina. Claro. Es una cantidad exagerada. La mayor cantidad de judíos que nosotros hemos podido entrevistar son argentinos que han tenido que emigrar a Argentina. Son judíos, son de Israel, pero tienen que emigrar. Entonces, me parece absurdo que un presidente no lo hiciera. Obviamente hay cosas tremendas, como decía en este caso Ventasgal, de un alineamiento que va a tener que haber. Hay gente que en izquierda apoya cosas que son absurdas. Ustedes ven a mucha gente que habla en contra de las grandes transnacionales y cuando son cosas de izquierda las transnacionales están muy bien. Te hablo del tema del aborto, dando un ejemplo. Vemos cómo la izquierda dice las grandes transnacionales son malas, pero no hay problema cuando llega Planned Parenthood a sus países como una gran transnacional con un montón de intereses a hablar del aborto. Ahí sí aplaudámoslos. Entonces no hay un discurso uniforme. Yo creo que en eso por lo menos nosotros del otro lado del espectro ideológico, que no digo que sea uniforme, sino que es un gran espectro, tenemos un poco más claro. Celebramos esto y tener un presidente de derecha al menos es muy claro y muy enfático en lo que quiere. Y esto, voy a hacer trampa, voy a aprovechar este mismo tema para meter otro tema que llegó a redacción recientemente, hace unas cuantas horas, y es que el presidente, el partido de Milei, decidió impulsar un proyecto de ley que busca penalizar el aborto, un tema que en el 2020 se había legalizado en Argentina y había afectado mucho. Eso, tener un presidente de derecha, como nosotros lo llamamos, o extrema derecha, como le dice mucha gente, genera esa consistencia y genera esa determinación, o sea, es enfático y sabe lo que quiere. Y eso genera mucha claridad, al menos a nivel país. En la derecha es lo mismo. Si un presidente dice que la gente no tiene que vivir del Estado y que el Estado solo tiene que estar en medio viendo las diferencias de la gente, ahí es de derecha. Pero cuando el presidente viene y dice vamos a desfinanciar todos los proyectos, es extrema derecha. Igual es con los cristianos. Exacto. Somos conservadores y creemos en que no estamos de acuerdo con A, B y C. Pero en el momento que decimos no, creemos en la familia, sí, ya somos extremistas. ¿Cómo es que le llaman? Fanáticos. Exacto. Entonces ya es complejo. Yo celebro mucho la decisión de Javier Milei de haber ido, en este caso, a Israel. Celebro mucho lo que él está haciendo en Argentina. Y aplaudo y oro mucho por los diputados para que puedan traerse abajo este tema que es fundamental. Esto marcando cosas desde la política, ¿verdad? Yo no me pliego a lo que Milei haga, no sé qué va a hacer mañana, igual que Bukele, igual que Trump, igual que nadie. Pero hoy lo que estamos viendo son cosas que caminan de acuerdo a nuestro pensamiento. Exacto, y bueno, a Milei le queda, no tiene el escenario tan abierto como Bukele de tener la mayoría del Congreso y todo, pero yo creo que va bien encaminado en lo que ha estado tomando, en la política que él tiene. Política exterior, yo creo que con lo que ha hecho con Israel va por muy buen camino. Y lo van a hacer excelente. Así que sigamos orando por los presidentes que siguen poniendo los valores y el pensamiento que Dios tiene alrededor de la dignidad humana por delante. Siempre vamos a apoyarlos. Angie, ¿qué dice la gente de estos temas? Así es, compañeros, y apoyo absoluto a ambos presidentes. Vamos a empezar primero por el tema que recién ustedes comentaban acerca de Milei. Tenemos a Ricardo Nancy García, él nos comparte, Dios lo guíe y bendiciones. Tenemos otro comentario por acá de Lidia García, quien nos escribe, solo Jesús puede transformar el corazón, oremos por los que están en el poder para que sean guiados por el Espíritu de Dios, porque hay poder en Jesús para cambiar vidas. Y otro de los temas que dio muchísimo de qué hablar
es el de Nayib Bukele, y tenemos por acá un comentario de María 20. Calderón. Ella nos escribe: así es, Dios es quien se merece toda la gloria. Muy bien dicho, señor presidente Nayib Bukele. Y el último comentario es de parte de Ángel-Olmos, quien escribe: bien Bukele, la gloria es de Dios y vas por buen camino porque el Señor te va a seguir bendiciendo y en tu gobierno va a haber ley, disciplina y prosperidad. Amén. Esos son parte de los comentarios que ustedes nos están dejando en las redes sociales. Aún nos quedan 2 temas más, así que lo esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias, Angie, por estos comentarios. Como vemos, a la gente le interesa mucho. Voy yo de inmediato con mi segundo tema, tercero de esta edición. Y vamos a ver, póngame el tiempo, en 3, 2, 1. 5 minutos. Muy bien. Vamos a hablar de lo que está pasando exactamente en Líbano. Ubiquemos al Líbano al norte de Israel. Ahí en el Líbano hay muchísima presión porque ahí existe un movimiento terrorista, como lo es Hezbollah, que está en el sur de Líbano y en el norte de Israel, que ha estado atacando y queriendo siempre acabar, en este caso, con Israel. Nosotros lo único que escuchamos, Kevin, alrededor del Líbano, de Gaza, de Jordania, de Irán, muchos lados son los enemigos del pueblo judío. ¿Por qué? Porque nosotros respaldamos al pueblo judío, pero hay un montón de gente ahí que también es cristiana. Claro. Y en estos conflictos tienen daños colaterales. Hace poco hablaba con una gente de la Sociedad Bíblicas Unidas de Gaza, que la estaban pasando muy mal y que estaban sosteniéndose, tratando de ver cómo lo pueden lograr. Obviamente los países árabes extremos como estos tienen condiciones que son complejas y que hacen más difícil la permanencia de los cristianos. Pero estoy hablándoles de este evento que se realizó en Beirut, se llama Beirut 2024, donde hubo un encuentro musical ecuménico que reunió a creyentes de diferentes fes cristianas. ¿Verdad? Suena como raro, pero estamos hablando de católicos, ortodoxos, estamos hablando de evangélicos. Gente que cree en Cristo. Eso mismo. Entonces, hubo una reunión donde participaron casi 10,000 personas en un canto, en una alegría. ¿Y qué era lo que se quería hacer? Quiere mandarse un llamado, como decía, más fuerte que el sonido de una bomba, donde pudieran las personas mostrar que la unidad entre los cristianos podía ser más fuerte. Esto en momentos claves donde se ha escuchado no una vez, sino 20 veces que Israel está planeando atacar Líbano, específicamente esta zona. Entonces, es difícil porque cuando el conflicto tiene otras caras, es más fácil, aunque suene raro, cuando el conflicto tiene cara 1 y cara 2, cuando son los buenos y los malos, los que atacan y los que no. Pero cuando el conflicto empieza a tener pares de igualdad para uno, son más complicados, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que está pasando en el Líbano es un aplauso para los cristianos que están levantando la voz, porque nos hace a todos los que estamos inmersos en este análisis volver a ver la mirada a, ojo, en el Líbano hay cristianos que se están organizando y que están pudiendo tener estas muestras de expresión. Y es muy difícil para ellos porque son cristianos y cristianos pro Israel. Entonces es muy complicado para ellos tener que tomar una posición. De pronto no pueden tomar una decisión política porque son libaneses y eso les puede traer repercusiones en el gobierno, pero ellos entienden dentro de su fe quién es el pueblo de Dios, quiénes son los judíos. Entonces ellos, como dice usted, ellos lo que hacen es aferrarse a Dios desde la perspectiva de lo que pueden, tratar de no meterse mucho en la política. Hace poco nosotros pasábamos y compartíamos un reportaje de cómo... ahí se acomodó el micrófono, listo. De cómo un pastor vio que todo su pueblo, toda su congregación salió porque estaba la amenaza de que Israel iba a atacar. ¿Por qué? Porque Hezbollah estuvo lanzando cohetes y estaba sumergiendo cada vez al Líbano. Hezbollah ha puesto la guerra, Israel no le ha dado pelota. Exacto. Y Israel está pendiente de un hilo la paz ahí. Si Hezbollah se pasa de la línea, como lo ha hecho, porque Israel aguanta demasiado. Si Hezbollah se atreve a pasar de la línea... Israel va a meterse al Líbano y no va a tener... ya sabemos que Israel no escatima cuando se trata de eliminar lo que es un grupo terrorista. Entonces, él decía, la gente está huyendo, pero yo tengo que quedarme. ¿Por qué? Primero, porque hay gente que sí quiere seguir llegando a la iglesia para recibir de Dios. Y pase lo que pase, yo no puedo como cristiano dejar de ser cristiano, haya guerra o no. Y esto nos pone en perspectiva también, porque a veces se nos olvida incluso que en la misma Gaza hay cristianos que están pasando por esta cosa y ellos aún así siguen teniendo su fe y siguen manteniendo su fe y siguen siendo gente que es fiel a Dios y leal a Dios, sigue adorando y reuniéndose para adorar a Dios
en medio de todo este conflicto? Un minuto. Es muy complicado poder ser cristiano en zonas de conflicto y en zonas donde la fe de uno es vista como una afrenta política, económica, social y judicial. Entonces es bastante difícil. Este evento, como le decíamos, se llevó a cabo el 20 de enero como parte de las celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el 50 aniversario del Consejo de Iglesias de Oriente Medio. Yo celebro, ustedes pueden entrar al sitio web de Beirut 2024, pongan en Google Beirut 2024 evento cristiano, van a poder ver todo lo que están haciendo. Decía el evento, nosotros pretendemos glorificar al Señor mostrando la manifestación del Espíritu Santo en el culto de la iglesia a través de los tiempos. Este era un momento idóneo para que las personas pudieran unirse. Yo celebro montones esto que está pasando. Dice, es una oportunidad para orar por la paz en el Líbano y el arrepentimiento de su pueblo. Imagínense ustedes la osadía de organizar un evento con estos enfoques. Un ejemplo de que Dios se sigue moviendo en medio de los peores momentos. Sin tiempo. Incluso se mueve con más fuerza, donde está más difícil la situación, donde más es difícil para usted ejercer el cristianismo, tu fe, donde es más difícil, ahí es donde Dios le encanta moverse más. Porque ahí es donde se demuestra que Dios es más fuerte que cualquier otra cosa que esté. Así es. Vamos de inmediato con el siguiente tema, Kevin. Vamos al siguiente tema y si los compañeros colocan el conteo, arrancamos en 3, 2, 1. 5 minutos. Hace un año, Jonathan, nosotros estábamos aquí cautivados por una noticia que llamó mucho la atención y es que en la Universidad de Asbury, en Kentucky, miles de jóvenes se reunieron a cantar. Fueron 16 días ininterrumpidos. Nosotros lo compartimos acá y se los contamos si no tuvo la oportunidad de verlo. 16 días ininterrumpidos. Jóvenes que comenzaron con una reunión, era una reunión programada, dijeron, ¿y cómo es esto? ¿Cómo funciona lo del avivamiento? Y entonces, bueno, hay que pedirlo al Señor. Llega y le dice el líder, bueno, pidámoselo a Dios. Y se reúnen en la capilla de la Universidad de Asbury, comienzan a adorar, comienzan a hacerlo de una manera honesta y se empiezan a agregar cada vez más y más jóvenes. Entonces, cuando los jóvenes empiezan a ver que hay un movimiento espiritual diferente, ese movimiento capta la atención a nivel nacional y después capta a nivel internacional. Miles de jóvenes durante 16 días estuvieron reunidos. ¿Qué pasó un año después? El presidente de Asbury, el doctor Kevin Brown, dice que todavía existe esa sensación y esa expectativa en el aire de que hay un movimiento espiritual, incluso en la universidad. Y él comenta varios detalles que me llamaron mucho la atención. Entre ellos, que hay cerca de 50 grupos que han ido a llevar y compartir el Evangelio, compartir ese sentimiento del Espíritu Santo a diferentes universidades, a diferentes lugares. Además, y esto es algo que me llama mucho la atención, que uno dice, bueno, donde está Dios, ahí, y vea, pongan cuidado, no me agarren este clip fuera de contexto. Donde está Dios, hay prosperidad. Porque ponga atención, la universidad dice que la inscripción aumentó un 25% después del 2023, de que se realizara el movimiento de Asbury. Además de eso, están todos los incontables números de testimonios de gente que pudo ver de primera mano lo que son sanidades, milagros de gente libre de la ansiedad, gente libre de enfermedades que ocurrieron durante este movimiento del avivamiento. Un avivamiento que comparan mucho con el avivamiento que hubo en los años 70. Dice que hace 50 años no se veía en Estados Unidos un grupo de personas jóvenes que anhelaban buscar tanto de Dios, que se reunían a buscar a Dios con tanta fuerza como lo ocurrió en este momento. Dentro de este contexto, ¿vos creerías que fue un movimiento, fue un avivamiento, a tu criterio? Yo le voy a llamar avivamiento y hay algo que me llama mucho la atención porque mucha gente cuestiona la palabra avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Bueno, pensemos en qué no es avivamiento. ¿Cuál es el contrario? ¿Cuál es la antítesis? ¿Qué no es estar avivado? Estar muerto. Y cuando una juventud está muerta, no hace nada con relación con la fe, pues eso es estar muerto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esta juventud? Esta juventud se levantó, comenzó a buscar de Dios, se despertó, porque también existe el término revival, ¿verdad? Es como, sí, como despertar. Eso fue un despertar lo que ocurrió en Estados Unidos. Jóvenes que estaban adormecidos de pronto con su fe, que de pronto no practicaban su fe, decían que eran cristianos pero no practicaban, se levantaron, se movieron, se activaron. Esto, señores, es un avivamiento.
Yo, por el contrario, no creo que sea un avivamiento. Oh. Yo creo que los avivamientos son de otro tipo. Creo que tenemos reportes de otro tipo de avivamientos. Esto yo creo que fue un movimiento muy bonito, muy hermoso. Muy emocional. No, muy espiritual. Pero el avivamiento es algo que no depende de nadie. El avivamiento sucede. Entonces, de otros avivamientos que han ocurrido en Estados Unidos, gente que tenía las piernas cortadas, es decir, amputadas, le crecían, milagros excepcionales. Es una sensación poderosa. El primer gran avivamiento creo que vino de la mano del apóstol Pedro, donde en una sola prédica, ¿verdad? Se convirtieron 3,000. Entonces, yo creo que darle la palabra avivamiento, sí entiendo el contexto emocional para nosotros y lo lindo que significa que una universidad haya estado tanto tiempo, pero lo que pasó, yo me pongo a ver objetivamente cuál es el resultado. Muchas noches de adoración, algunos jóvenes convertidos, pero no continuó a mi criterio. Me gusta lo que planteas y creo que las universidades lo han hecho bien porque siguieron manteniendo las organizaciones. Y se extendió a otras universidades. Y eso es hermoso, pero el mismo movimiento, ¿verdad? No existe eso que pasó en algunos momentos también en los Estados Unidos o ha pasado también en Reino Unido, donde literalmente estaba sucediendo algo poderoso. Entonces yo creo que fue un despertar, una reacción a Sam Smith que se quedó ahí y que estuvo bonito. Creo que eso raya un poquito, ¿verdad? En desmeritar que hubo un movimiento de parte de Dios, ¿verdad? No, es que Dios está siempre ahí. Dios va a estar donde estemos. No, pero yo te refiero a un avivamiento. Para mí es estar una posición clara y algo que suceda más. Porque esos avivamientos entonces hoy suceden en toda la iglesia. Hay miles de iglesias alrededor del mundo que tienen eso y cosas más poderosas. Entonces, lo están haciendo muy bien, es llamativo, pero ¿qué lo hace un avivamiento? Pero entonces, que sea distinto a una iglesia, por ejemplo. ¿Qué les faltó? No, pero te pregunto yo porque vos decís que sí es un avivamiento. ¿Qué lo hace avivamiento que no sea lo mismo que se hace en las iglesias cada domingo? Una iglesia adormecida, un grupo, una generación gigante de jóvenes que estaban adormecidos en su fe. Pero eso lo hacen otras iglesias. Pero no estaba ocurriendo. Y es cierto, puede ocurrir. Pero debería entonces llamarse el avivamiento de Guatemala, que es donde suceden estas cosas. Es el avivamiento de El Salvador. Yo tengo mis dudas, pero dejémoslo para el otro porque ya estamos contra el tiempo. Ok, Angie. Perfecto. Así es, compañeros. Vamos a leer parte de los comentarios que ustedes nos dejan por acá y vamos a comentar acerca de los 10,000 cristianos que claman a Dios en el Líbano. ¿Qué dicen las redes sociales? Tenemos por acá un comentario de San Miliana Roa Landino. Ella nos dice: ¡qué maravilla! Gracias a Dios, desde la distancia estamos en la santa ocupación que es la oración. Otro comentario que tenemos por acá es de Denis Rodríguez Pérez, quien nos comparte: definitivamente hay una gran necesidad en este y otros países vecinos de Israel de conocer al verdadero Dios. Eso eran parte de los comentarios que ustedes nos dejan en nuestras redes sociales. Como siempre, agradecerles por sacar el tiempo, por estar con nosotros. Y recuerde que Cuenta Regresiva es un espacio hecho para usted. Estamos listos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya estamos, ¿verdad? Minuto y medio para invitar a las personas a que nos comenten. ¿Fue un avivamiento? No quiere debatir usted, no quiere, pero no vamos a debatirlo. ¿Sabe quién le voy a traer? Le voy a traer a Rigoberto. A Rigoberto, se me olvida el apellido, búsquenlo en redes sociales. Yo soy Aristóteles, algo así. Yo soy Aristóteles, que lo tuvimos. Rigoberto Hidalgo, gracias por el programa. Vamos a traerle a Rigoberto para que lo revuelque un rato también. Así que los invitamos a que se unan a nosotros, www.mundocristiano.tv. Ahí ustedes van a poder perfectamente estar conectados con nosotros y en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, TikTok, X, que ya no es Twitter, pero para que la gente lo sepa, y todas las demás otras redes sociales. Estén atentos y comenten, porque cualquiera de esos comentarios pueden salir aquí en este programa. En todos los comentarios de las diferentes redes sociales nosotros revisamos qué es lo que usted opina y los traemos acá para poder escucharlos. Así que no se pierdan, recuerden mundocristiano.tv, todos los temas ampliados. Así es. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Compartan esto. Si usted lo está escuchando por Spotify, compártalo. Si nos está viendo por YouTube, compártalo, por favor. Donde sea que usted esté, mándeselo a sus amigos para que ellos también puedan estar escuchando este podcast que sabemos que va a ser muy, muy de bendición para ellos. Nos vamos. Dios los bendiga.